Vamos con la clase, chicos. Bueno, les estaba explicando sobre el cubismo, ¿verdad? Sobre el cubismo. Bueno, prácticamente nosotros estamos viendo este tipo de temas para poderlos. Lo siento. Bueno, les estaba diciendo ahora, el Art Review, ¿cómo era en la publicidad? ¿Sí? Usaban mucho lo que era flores, si se dan cuenta, y las personas son muy reales, ¿sí? Así es como hacen el Art Review. Muy real, tiene mucho detalle. Si se dan cuenta, tiene mucho detalle este tipo de arte, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer el Art Review en publicidad? Miren lo que hizo Coca-Cola, ¿sí? Usó el Art Review e hizo publicidad con él. Si se dan cuenta, mucho flores, rosas, colores, pasteles no tan llamativos, pero se mira muy bien, ¿sí? Si se dan cuenta cómo lo hicieron, está muy bien representado. Es tipo de Art Review que podemos ver. Champagne Renat, champán que tenemos acá, ¿sí? Lamp Review, a ver qué nos aparece más. Es otra de Coca-Cola. Camel, Camel son cigarros muy famosos. Camel, Vitae Original, no lo conozco. Pacefield, como era antes, miren. ¿Sí? Entonces, yo una vez les, les digo la tarea de esta semana. Vamos a intentar hacer publicidad de cualquier marca usando Art Review, ¿sí? Intentando hacerlo a mano, puede usted intentar hacerlo. Y usted sabe de que yo no lo estoy pidiendo en Illustrator, ya que no todos lo tienen. No lo pido en Illustrator, ya que no todos lo tienen. Pero quiero que dé su máximo esfuerzo para poder representar publicidad con Art Review. Si lo puede hacer en Illustrator, mucho mejor. Pero no lo voy a pedir al 100%, ¿sí? Ahorita miremos el cubismo en la publicidad. Les voy a ser sincero, yo no soy muy amante del cubismo, no me gusta mucho, pero es parte de la historia y a muchos les agrada el cubismo y se puede hacer publicidad con el cubismo, sí. Es un poco complicado, pero sí se puede. Bueno, eh, no solo en Illustrator se puede hacer esto. Si usted lo quiere hacer en Photoshop, lo puede hacer en Photoshop, ¿sí? Igual acá, miremos cubismo. Esto es cubismo, ¿eh? Bien representado, llama mucho la atención y creo que este es uno de los mejores que he visto por ahora. Sony, ¿sí? Photoshop, una imagen normal y la persona está realizada en cubismo. Es un poco psicodélica tal vez, pero es muy buena, llama la atención. El cubismo puede llamar la atención. Tal vez no estaba interesado, pero solo con ver esto le llamó la atención, ¿sí? Solo con la imagen. La imagen me impactó, Profe, me detuve, ¿sí? también yo he visto es poco como de cubismo, a veces no promocionan como festivales de arte o exposiciones así, también se mira un poco eso. A eso voy. Sí, Es es decir, muy usado en publicidad para festivales. para Perdón, chicos.
Internet está fatal. Ok, aquí estamos viendo un claro ejemplo de lo que nos estaba diciendo Carla, ¿sí? Se usa mucho en festivales y qué buena observación ha dado eso, Carla. Sí, muchos festivales lo usan. ¿Llama la atención? Sí, llama la atención. Solo hay que tener cuidado para poder ver qué es lo que dice. Tal vez podemos usar el arte cubístico, pero necesito de que sí se pueda entender lo que es la letra, ¿sí? Acá ver bien el día y todo, ¿verdad? Porque hay algunos festivales que sí se echaron una su tipografía que de verdad solo la gente que de verdad conoce a los artistas o saben del tema, saben qué dice ahí, van, porque sí hay unos tipos de letras que sí no terminan de convencer. Así como este sí, es un poco cubístico, pero sí sé que dice André Cayusi, ¿sí? Sí termina uno de ver. Pero si hubieran hecho la C un poquito más cerrada o la A no tan A, ya hubiera costado un poco entender qué dice. Bueno, y lo bueno es de que acá abajo sí pusieron todo en, ¿cómo se llama? En letras normales, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se hace el cubismo? Usted me puede preguntar cómo se hace el cubismo. Literalmente el cubismo, lamentablemente no les puedo enseñar, porque sí les quiero enseñar un poquito más sobre el tema, pero sí es como que necesitamos lápiz y estar enfrente o tenerlo cerca. Pero si se da cuenta es un vector, Profe, solo, ¿sí? es como lo que hicimos el año pasado cuando con puros como trocitos, como que vectorizamos un rostro y así. Eso es lo que Algo les así iba a decir. más Es grande. como lo que hicimos, puta, como hicimos el rostro, ¿verdad? Es solo abarcar un pedazo y ponerle un color, cambiar de colores, ¿sí? Cambiar mucho de colores, usar muchos colores. E intentar ser siempre cuadrados, ovalados o triangulares. Eso es muy importante, usar las figuras geométricas. Y sí, sí se puede hacer. Y acá hay varios ejemplos de lo que es cubismo. Este está muy bueno, bueno. A esto me refería. Miren, Profe, yo no entiendo qué eso, dice acá. Tete, creo que dice, o ante, no sé. Sí, profe, perdón, no sé qué me estaba eso es hablando. menos tardado que lo que hacíamos con los rostros, porque yo me recuerdo que me tardé un montón, pero sí un montón, haciendo el rostro de Cristo, Sí, pero no sé si eso sería menos tardado o sería igual. sí, es igual, es igual. Solo que usaríamos colores no tan cercanos, sino serían unos contrastes, así como estos, miren, contrastes fuertes. Podríamos hacerlo con contrastes fuertes, ¿sí? Pero sí, sí tienes razón, es como lo que hicimos con los rostros, algo así es. Así es como se hace el cubismo digital, ¿sí? En lo que es publicidad, este no me gusta. De verdad está demasiado cargado, muy cerca a todo. No No se me termina. entiende Sí, nada. no, este sí no me O sea, gusta lo más que que uno me. se pare cabal enfrente y se ponga a analizarlo cuidadosamente, se va a dar cuenta de lo que dice. Y si no, Exacto. no. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con eso. Este está genial, este está muy bueno. Pero este no es cubismo, este no. No lo miremos porque no es cubismo. Ay, ya perdí los demás. Esto podría ser. Ah, jazz, miren. Muy bueno. Podemos usar todo tipo de arte para poder realizar. Depende de lo que necesitamos. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Disculpen. Sí. Bueno, gracias. Perdón, chicos, disculpen, pero ya resolví eso. Ya les dije que dejaran de ver Netflix porque estoy en clases, perdón. Bueno, estábamos hablando del cubismo.
Sí, ahorita sí ya tengo mejor señal. Bueno, estábamos hablando sobre el tema y el cubismo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser las tareas de esta semana? Bueno, antes de hablar de las tareas de esta semana, ¿alguna duda con cubismo? ¿Dudas? ¿No? No, no hay dudas. Bueno, si no hay dudas, sigamos con la clase y ahorita tocaría el futurismo. No sé quién le tocó futurismo. Christopher fue el que me dijo ahora. No sé si está preparado o no. O no. Profe, a mí me tocaba el futurismo de Christopher, el dadaísmo, creo. Ah, perdón, sí. Sí, profe. Ok, pero bueno, pues si estaba preparado, Christopher. Sí. Ok, hablemos. ¿Expongo o no? No, voy a hablar del futurismo y después ya le toca a usted. Bueno, Bueno, ahorita le tocaría el futurismo. Proponemos celebrar el amor al peligro, la costumbre de la energía y la intrepidez. Valor, audiencia, rebelión serán los elementos esenciales de nuestra poesía. Afirmamos que la magnificencia del mundo ha sido enriquecida con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un auto de carreras que parece moverse sobre la metralla es más hermoso que la victoria de Samotracia. Excepto en la lucha, no hay más belleza, ningún trabajo carente de un carácter agresivo puede ser una obra de arte. Cuando estas palabras de manifiesto del futurismo fueron publicados en Le Figaro en París el 20 de febrero de 1909, el poeta italiano Filippo Marinetti fundó el futurismo como un movimiento revolucionario en todas las artes para poner a prueba sus ideas y sus formas contra las realidades nuevas de la sociedad científica e industrial. El manifiesto proclamaba la pasión por la guerra, la era de las máquinas, la velocidad, la vida moderna. Impugnaba los museos, las librerías, el moralismo y el feminismo. Aquí está el señor que lo hizo. ¿Sí? Marinetti y sus seguidores produjeron una poesía con una carga explosiva y emocional que desafiaba la sintaxis y la gramática ortodoxas. En enero de 1913, Giovanni Papini inició la publicación del periódico La Serva en Florencia y el diseño tipográfico fue llevado al campo de batalla artístico. En junio del mismo año, Marinetti publicó un artículo que llamaba Una revolución tipográfica contra la tradición clásica. La armonía fue rechazada como una cualidad del diseño, porque contradecía los saltos y estallidos de estilo que fluían a lo largo de la página. En una cuatrilla, la combinación de 3 o 4 colores de tinta y 20 tipos de letra, itálica para impresiones rápidas, negrita para ruidos y sonidos violentos podían redoblar el poder expresión de las palabras. Las palabras libres, dinámicas como un torpedo, podían proporcionar la velocidad de estrellas, nubes, aeroplanos, trenes, olas, explosivos, moléculas y átomos. En la página impresa había nacido un diseño tipográfico nuevo e íntimamente relacionado con la pintura, llamado tipografía libre y palabras en libertad. Desde desde la invención del tipo móvil de Gutenberg, la mayor parte del diseño gráfico había tenido una vigorosa estructura horizontal y vertical. Los poetas futuristas lanzaban al viento estas restricciones. Liberados de la tradición, animaron sus páginas con una composición dinámica no lineal realizada por medio de palabras y letras pegadas en lugar de la reproducción fotográfica. Los pintores futuristas estuvieron fuertemente influenciados por el cubismo, pero también se aventuraron a expresar en su trabajo el movimiento, la energía y la secuencia cinemática. Fueron los primeros en emplear la palabra simultaneidad en el contexto del arte visual para representar la existencia o las
o los acontecimientos concomitantes, tales como la representación de diferentes perspectivas en una misma obra de arte. El Manifiesto de la Arquitectura Futurística fue escrito por Antonio San Elia, que proclamaba una construcción basada en la tecnología y la ciencia, así como un diseño para las demandas propias de la vida moderna. Consideró absurda la decoración y utilizó líneas dinámicas, diagonales y elípticas, porque su fuerza emocional es mayor que la de las horizontales y las verticales. Trágicamente, San Elia fue muerto en el campo de batalla por sus ideas y sus dibujos visionarios influyeron en la corriente del diseño moderno, en particular del Art Deco. Las técnicas violentas revolucionarias de los futuristas fueron adoptadas por los dadaístas, los constructivistas y la escuela de Steele. Los futuristas iniciaron la publicación de manifiestos, la experimentación tipográfica y las maniobras publicitarias. Ok, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el tema. Futurismo. Esto es el futurismo, ¿sí? Está un poco, eh, como decía el texto, ¿verdad? Está un poco influenciado por lo que es el cubismo. A lo lejos podemos ver un poquito de cubismo, solo que ¿cuál va a ser la diferencia con ellos? La tipografía, lo salir de lo común. Vamos a poner futurismo en publicidad, ¿sí? En esa época, el, el futuro es el ahora, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, ya no era el tipo, ¿qué es lo que más llamó la atención y cuál es como que el gancho de decir esa es publicidad futurística? Por el tipo de tipografía, ¿sí? La tipografía fue muy importante en lo que es el futurismo, ¿sí? Esta está muy buena, la de Fiat. Miren, ya es futurística, ya intentar ver 3D. En esa época no existía, pero hacerlo en publicidad, esto fue muy llamaba mucho la atención. Si se dan cuenta, bueno, no les había hablado del tema, pero sí, esta publicidad en sí fue muy conocida en lo que es futurismo, en la publicidad futurística. Podemos ver esto, ¿sí? Es salirnos de lo convencional, usar la imaginación en el sentido de que el futurismo no es necesario poner una imagen real o una ilustración real. Usted se puede inventar algo que crea que pueda pasar en el futuro o que no existe y ponerlo. Así de simple. Eso es el futurismo. En esta época, ¿cómo podríamos hacer futurismo? No sé, haciendo carros voladores y que en medio esté una hamburguesa. No sé, se me ocurrió ahorita. Eso sería publicidad futurista, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos usando cosas que no existen. Así como esto. En esa época se usaba esta. Como esta. YouTube. Mm, a ver, deme un segundo. Esta, ¿sí? Miren cómo hicieron el, el avión. No es como los aviones que conocemos. Esta, ¿sí? Y son colores muy como que oxidados, si me doy a entender. Los tipos de letras son modernos. Es importante el tipo de letra. Teatro Goldori, ¿sí? El tipo de letras no son los Arial que conocemos, sino intentar experimentar otro tipo de
de letras no tan comunes, pero hay que tener cuidado con con lo que decía, con lo que pasó con el cubismo, que se entienda, ¿verdad, chicos? Que se entienda, porque si no se entiende puede ser muy bueno, pero si no se entiende no va a servir de nada. Usar muchos robots, si se dan cuenta, usar muchos robots, usando un poquito lo del cubismo, usando figuras geométricas, pero la característica del futurismo es su tipografía, ¿sí? Hay mucha publicidad, bueno, en la actualidad vamos a poner, a ver si me ponen turismo, publicidad actual. No es eso actual, no es de ahora, ahora, ahora. Profe, yo siento que eso era como muy noventero. Es muy O sea, noventero. noventero de que en esos tiempos, como decían que en el 2000 todo iba a ser más moderno, de que iban a haber carros voladores y toda la cosa. Entonces, por eso era lo que atraía a las personas en cierta manera. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Eso era lo que llamaba la atención. Como le decimos, el futuro es ahora. ¿Va? El futuro de esta publicidad es ahora. Pero si se dan cuenta, aquí hay unas imágenes que nos pueden decir que podemos realizar el futurismo en esta época. Es usar como que la moda de los 90, solo que usando marcas actuales. Este es un gran ejemplo. Instagram, miren cómo lo hicieron. Está de esa época, ¿sí? Es un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque es decir, así va a ser el futuro, pero estamos en el futuro. Entonces es un poco contradictorio esto, pero YouTube, publicidad de YouTube, la verdad, se puso de moda hacer este tipo de cosas, pero creo que fue en el 2018. Después ya no vi tanta publicidad en eso como iPad, donde comenzaron a hacer publicidad futurística, pero en la actualidad ya no he visto mucho sobre el tema, ¿verdad? Facebook. ¿Por qué? Porque nos llama mucho la atención. Como dicen, son solo tendencias. Si se dan cuenta, tiene mucho texto. Y lo que habíamos hablado, el texto en esta época no es eh, no tiene que ser mucho ahora, es importante. Twitter, ¿sí? Es como que poner diferentes tipos de publicidad, como que si fuera de antes, viendo el futuro. Literalmente es así. No sé si me di a explicar, es un poco complicado el futurismo. Creo que es un poco más complicado que el cubismo, pero no sé si tienen alguna duda con esto o seguimos viendo ejemplos. Esto es futurismo, ¿no? ¿Dudas? Sí, no, tal vez. ¿Están vivos? Yo digo que no, está claro. Bueno, sí, es un poco complicado esto, pero sigamos. Ahorita sí, Christopher, es su tiempo. Dadaísmo, si no estoy mal. Ya me toca, ¿verdad, profe? Sí, Christopher. Eh, Voy a hablar aquí por el teléfono y voy a pasar mi presentación por la computadora. No tenga pena, No sé dele, cómo Christopher. puedo, no sé cómo puedo compartir. Dele en el botón verde que Este, tiene en la computadora, en Zoom, hay ya, un botón verde. Ahí dele y dele compartir. Ahí estamos. Ahí ya lo miramos. no paso las presentaciones, como se deberían de pasar porque no sé qué pasa, mire, pero Hola, bueno, la voy a presentar de la otra forma. Ok, no se de preocupe. manera. En términos generales, el dadaísmo surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte,
Es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte y la literatura y la poesía. Historia. Este, la, el movimiento dadaísta surge espontáneamente después de que un poeta, este poeta Hugo Ball, abriera el cabaret Voltaire, un lugar donde artistas, poetas, músicos y escritores jóvenes independientes se podían reunir y hablar libremente. El espíritu del movimiento lo, lo, lo guiaba un húngaro, Tristan Tzara, quien le daba relevancia al movimiento hacia el demás público, digamos, ya que él escribió el diario Dada en junio de 1917. Los artistas dadaístas ni siquiera estaban de acuerdo con el origen de su nombre Dada, ya que era ya era la anarquía del movimiento, que solo se interesaban en las protestas y el absurdo. Los grupos dadaístas se rebelaban contra lo que estaba, digamos, sucediendo en aquella época de aquel entonces, como la Segunda Guerra Mundial, no, la Primera Guerra Mundial, la decadencia de la sociedad europea, la poca fe del proceso de la evolución tecnológica y no sé qué más dice, la insuficiencia de la religión. Después, se une al movimiento dadaísta el pintor Marcel Duchamp, quien se convirtió en el artista más prominente del movimiento en aquel entonces. Este artista basaba, antes de unirse, hacía sus pinturas, basadas en el cubismo. Eh, la filosofía de este artista la filosofía de la libertad absoluta le permitió crear una escultura que, entre paréntesis, está y decía que ya existía. Y si no estoy mal, es esta, que es la que más me aparece al buscar su nombre en internet, que como podemos ver es un urinal con no sé qué más. Fue fue este pintor que también le pintó un bigote a una reproducción de la Mona Lisa. Y fue un acto muy ingenioso, muy ingenioso contra la tiranía de la tradición y de un público que había perdido el espíritu humanístico del Renacimiento. Aquí tenemos una pequeña definición de cubismo y una imagen. El cubismo es un movimiento vanguardista a inicios del siglo XX que se caracterizaba por el uso dominante de figuras geométricas como los rectángulos, los triángulos, especialmente los cubos, de donde toma su nombre. Aquí donde decía esto del artista y esta parte de donde puse estos datos, hablaba de que los artistas dadaístas en berlinescos le daban relevancia al movimiento en Alemania y de cómo se fue desarrollando por allá. El dadaísmo se propagó rápidamente en Sursi hacia otras ciudades europeas, a pesar de pretender que ellos no estaban creando arte, sino burlándose y difamando a una sociedad que se había vuelto loca.
Los artistas dadaístas afirmaban haber inventado el fotomontaje, la técnica de manipular imágenes fotográficas fusionándolas para elaborar yuxtaposiciones estremecedoras y asociadas al azar. También en cada presentación puse como datos importantes de cada párrafo, digamos. También habla del Helmut, no sé cómo se pronuncia el nombre, Helfeld, algo así, quien adoptó su nombre como John Hersfeld en protesta contra el militarismo alemán, y su ejército se convirtió en el miembro fundador del grupo dadaísta en Berlín, quien utilizó disyunciones rígidas del fotomontaje como una potente arma de propaganda e innovó la preparación del arte mecánico para la impresión del offset. En conclusión, el dadaísmo fue un movimiento liberador más imponente de su tiempo, y todavía en la actualidad es posible observar su influencia. El dadaísmo nació como una protesta contra la guerra, pero sus actividades destructoras y exhibicionistas se volvieron más absurdas y extremas al terminar el conflicto armado. Entre 1921 y 1922, la controversia y el desacuerdo se dejaron ver entre sus miembros, y el movimiento se dividió en facciones. Gracias. Felicidades, Ya terminé, profe. felicidades, Christopher. Chicos, Vale, seguimos después. Ya solo me queda un minuto. Y pues agarren su receso ahorita y nos miramos a las 10:30 y seguimos hablando de esto. ¿Sí? Tienen receso de 10 a 10:30. ¿Estamos? A las 10:30, por favor, en punto, comenzamos. bueno.